Nunca imaginé que el hombre con el que dormía cada noche, en realidad me odiaba. Lo descubrí el día de nuestro aniversario, justo cuando pensaba que por fin era feliz. Ese fue el día en que mi mundo se vino abajo. Me llamo María Ramírez, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo el amor de mi vida resultó ser mi peor castigo. Cuando conocí a Eduardo, tenía 26 años. Yo era maestra en una pequeña escuela rural, y él, un joven elegante que había llegado al pueblo por asuntos de su familia. Recuerdo claramente cómo me miró la primera vez, con una sonrisa serena, de esas que parecen esconder secretos. Pero en aquel entonces no lo noté. Solo vi a un hombre amable que me hacía sentir vista, valorada, amada. Eduardo era todo lo que yo había soñado. Atento, educado, protector. Me traía flores del mercado cada viernes y los domingos me esperaba afuera de la iglesia con una rosa blanca. Mis compañeras decían que era un caballero. Yo pensaba que era un milagro. Nos casamos después de 6 meses. Todo fue sencillo, pero hermoso. Mi vestido era prestado, el banquete lo preparó mi madre y mis alumnos cantaron en la ceremonia. Recuerdo que, al ponerme el anillo, Eduardo me susurró al oído: «Prometo amarte hasta mi último día». Y le creí. Dios sabe cuánto le creí. Durante años, pensé que tenía un matrimonio bendecido. Vivíamos en una casita con jardín, cultivábamos limoneros y los vecinos nos admiraban. Pero el amor, a veces es un espejo roto que una no quiere mirar de cerca. Comencé a notar cosas, las noches en que Eduardo no llegaba, las llamadas que cortaba apenas yo entraba a la habitación, las cartas que guardaba bajo llave en su escritorio. Cada vez que preguntaba, él sonreía con ternura y decía: «No te preocupes, María, no hay secretos entre nosotros». Pero yo sentía que mentía, y lo peor era que me mentía con dulzura. El día de nuestro 25 aniversario, preparé una cena sorpresa. Cociné su platillo favorito, encendí velas y puse el disco con nuestra canción. Él llegó tarde. Cuando abrió la puerta, traía en las manos un sobre. Pensé que era un regalo, pero cuando lo abrió y me lo mostró, el aire se me fue del cuerpo. Eran documentos legales, y en ellos mi nombre junto al de su padre. «María», dijo con voz fría, «creo que ya es hora de que sepas por qué realmente me casé contigo». El mundo se detuvo. Las velas parpadeaban. El aroma de la cena se volvió insoportable. Y él, con una calma aterradora, añadió: «Tu familia arruinó la mía hace 30 años. Este matrimonio fue mi manera de devolverles el favor». No entendía lo que oía. Me quedé mirándolo, sin poder pronunciar palabra. «¿Qué estás diciendo, Eduardo?», susurré. Él dejó los documentos sobre la mesa y se sentó, como si hablara de algo trivial. «Tu padre», dijo, «fue quien le quitó todo a mi familia. La tierra, el dinero, incluso la dignidad. Mi padre murió por su culpa». «Eso no puede ser cierto», balbuceé. «Mi padre jamás habría hecho algo así». «Oh, claro que sí», respondió con una sonrisa amarga. Lo disfrazó de negocio legal, pero en el fondo fue una traición. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Toda mi vida había creído que mi padre era un hombre justo, un ejemplo. Y ahora mi esposo me decía que todo mi matrimonio había sido un acto de venganza. «¿Por eso te casaste conmigo? ¿Para lastimarme?» «No al principio», dijo, mirándome a los ojos. «Quise odiarte, pero eras tan buena, tan ingenua, que me confundiste». «¿Me confundí contigo o tú conmigo?», repliqué con rabia contenida. Él apartó la mirada. «Durante años intenté convencerme de que podía amarte, pero cada aniversario, cada risa tuya, me recordaba lo que tu apellido le hizo al mío». Las lágrimas comenzaron a correrme por la cara. «¿Y todo este tiempo fingiste?». «No todo», dijo bajando la voz. «Hubo momentos reales, pero nunca pude olvidar». Me quedé en silencio. No sabía si gritar o desmayarme. Entonces lo vi. El sobre tenía más papeles. Los tomé con manos temblorosas. Eran escrituras, la casa, el terreno, todo a nombre de Eduardo.
Vendí la propiedad de tu familia, dijo él con frialdad. La deuda está saldada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El amor de mi vida acababa de confesar que todo lo nuestro era una deuda pagada con mi corazón. Me levanté lentamente. Eduardo, susurré, ¿alguna vez me amaste? Él no respondió, solo bajó la mirada, y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, pero cuando crucé el umbral, escuché algo que me detuvo en seco. Tu padre no era el único con secretos, María, y lo que ocultaba podría destruirte también. Esa última frase me atravesó el alma. Tu padre no era el único con secretos. Lo miré confundida, con el corazón hecho pedazos. ¿Qué estás diciendo, Eduardo?, pregunté con la voz quebrada. Él suspiró, se sirvió un trago y se recostó en la silla, como si todo fuera una conversación cualquiera. Solo digo que tu familia siempre vivió de apariencias, que no eras tan inocente como creías. No te atrevas a hablar así de mi padre, le grité. Ah, ¿no?, se burló. ¿Y si te dijera que lo que me contó tu tío Julián hace años cambia toda la historia? Sentí un escalofrío. Mi tío Julián había muerto hacía más de una década. ¿Qué podía saber él que yo no? Eduardo me observó con una calma cruel. Tu padre firmó un contrato con el mío. Le pidió dinero para levantar los viñedos, prometió devolvérselo, y nunca lo hizo. Lo arruinó. Y cuando mi padre lo amenazó con denunciarlo, tu familia lo hizo desaparecer del mapa. ¡Mentira!, grité. Eso no es verdad. Pero mi voz temblaba. En el fondo, una parte de mí empezó a dudar. Eduardo se acercó y me puso una mano en el hombro. Yo juré que no descansaría hasta hacerles pagar, pero lo que no sabía era que tú ibas a enamorarme de verdad. Lo aparté bruscamente. No digas eso. No juegues con mis sentimientos. Él bajó la mirada, como si le doliera, pero enseguida su expresión volvió a endurecerse. No estoy jugando, María. Si supieras lo que descubrí de tu padre, no volverías a pronunciar su nombre. Salí corriendo de la casa. La lluvia caía con fuerza. Caminé sin rumbo por las calles vacías, sintiendo que mi vida se deshacía entre las manos. No podía creerlo. Todo lo que había amado era una mentira. Esa noche dormí en casa de mi vecina, doña Teresa. Cuando me vio empapada, me abrazó sin hacer preguntas. «Hija, ¿qué ha pasado?», me preguntó. «Nada que pueda explicarse con palabras, Tere». Me dio un té caliente y me dijo algo que se me quedó grabado. «A veces el amor no es ciego, María. Es que no queremos ver». Al día siguiente regresé a casa. Eduardo no estaba. Sobre la mesa había un sobre nuevo. Dentro, una foto antigua. Mi padre y el padre de Eduardo, juntos, sonriendo. Detrás, una inscripción. Socios, 1975. Y un documento, un contrato firmado por ambos. Pero lo más extraño, era una nota escrita con letra de mi padre. Eduardo, si algún día lees esto, sabrás que no fue venganza, fue protección. ¿Protección de qué o de quién? Pasé horas leyendo esa carta. La tinta estaba borrosa, pero cada palabra pesaba como una piedra. Te prometí cuidar a tu madre y a ti, aunque tu padre no cumpliera su palabra. El dinero no era el problema, era lo que había detrás de él. No entendía nada. ¿Por qué mi padre mencionaba a la madre de Eduardo? ¿Por qué hablar de protección? Esa noche, cuando Eduardo regresó, lo esperé sentada, con la carta en la mano. «¿Qué es esto, Eduardo?». Él la tomó, la miró, y su rostro cambió. «¿Dónde la encontraste?». «En el sobre que dejaste». «Dime la verdad. ¿Qué quiso decir mi padre con esto?». Eduardo guardó silencio un largo rato. Luego dijo con voz baja: «Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Siempre creí que fue por la tristeza que tu familia nos causó. Pero esa carta...». «¿Qué?». «Podría significar que tu padre la conocía mejor de lo que imaginamos». «¿Estás insinuando que mi padre tuvo algo con tu madre?», pregunté horrorizada. Eduardo no respondió. Sus ojos lo dijeron todo. El silencio fue insoportable. Me levanté y comencé a caminar por la sala, desesperada. «No, no puede ser.
Mi padre amaba a mi madre. Ella murió creyendo en él. No puede ser. Eduardo se acercó y me tomó del brazo. A veces el amor deja heridas que duran generaciones, María. Mi venganza no fue solo contra ti. Fue contra una historia que nunca debió repetirse. Lo empujé con rabia. Entonces tu odio era heredado. Ni siquiera me odiabas a mí, odiabas a un fantasma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quizás, pero ese fantasma me robó la vida. Me quedé sin fuerzas. Ya no sabía quién mentía, ni a quién debía creer. Solo tenía una certeza. Había secretos demasiado viejos para morir, y el mío recién comenzaba a revelarse. Esa noche, al revisar los cajones del escritorio de mi padre, encontré una pequeña llave envuelta en una nota que decía: «Si alguna vez dudas de mí, abre el baúl del desván». Mi corazón dio un vuelco. Ese baúl llevaba cerrado más de 30 años, y lo que había dentro cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Esa noche casi no dormí. La llave me quemaba entre los dedos. Era pequeña, de hierro antiguo, con el grabado de una R en la base. Mi padre siempre había dicho que el desván estaba lleno de recuerdos que era mejor no tocar. Ahora entendía por qué. Al amanecer, subí las escaleras lentamente. Cada paso crujía como si la casa respirara mi miedo. El baúl estaba allí, cubierto de polvo, en el rincón donde mi madre guardaba los adornos navideños. Me arrodillé y encajé la llave en la cerradura. Giró con un chasquido suave, casi cómplice. Al abrirlo, el olor a papel viejo y madera húmeda me golpeó el rostro. Había cuadernos, cartas y una caja de metal. Dentro de la caja encontré algo que me heló la sangre. Una foto. Era mi padre, abrazando a una mujer que no era mi madre. La reconocí de inmediato. Era la madre de Eduardo. Temblé. Debajo de la foto había una carta sin fecha, escrita con la letra de mi padre. «Perdóname, Isabel. No pude salvarte. Si algún día tu hijo lee esto, que sepa que lo amé como si fuera mío. El mundo se me vino abajo. Eduardo, podía ser mi hermano. El aire se me cortó. Me apoyé en el piso para no caer. Las palabras se mezclaban en mi cabeza. Amor, traición, venganza, sangre. Todo lo que había sentido por él se volvió una tormenta imposible de entender. Bajé corriendo las escaleras, con el corazón al borde del colapso. Tenía que enfrentarlo, saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Cuando llegué al comedor, Eduardo estaba de pie junto a la ventana. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. «Sabías que encontraría el baúl, ¿verdad?», le dije. Asintió en silencio. No todo, pero sospechaba. Le mostré la foto y la carta. Él la tomó, la leyó, y su rostro se transformó. Las lágrimas comenzaron a caerle sin control. ¿Qué significa esto, María? Eso quisiera saber yo, susurré. Si es cierto, entonces todo lo que sentimos es imposible. Nos quedamos mirándonos, en un silencio que dolía más que los gritos. Eduardo se dejó caer en la silla, con las manos temblando. Mi madre siempre decía que tenía un secreto que me protegería. Pero nunca imaginé esto. Lo abracé sin pensarlo. No sé si fue instinto, costumbre o amor. Él apoyó la cabeza en mi hombro y murmuró: «Si esto es verdad, toda mi vida fue una mentira». Pero antes de que pudiera responder, oímos un ruido afuera. Alguien estaba observándonos. Corrí a la ventana. Una figura vestida de negro se alejaba por el camino. Y sobre el marco de la puerta, alguien había dejado un sobre. Dentro, una nota con letras recortadas de revista. «No busques más, María. La verdad mata». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El sobre, las letras, la amenaza. ¿Quién podía saber lo del baúl? Eduardo me arrebató la nota de las manos. «Esto no puede ser casualidad», dijo con voz tensa. «Alguien más conoce la historia». «¿Pero quién?» «Todos los involucrados ya murieron». «¿Todos?», preguntó él con una mirada que me heló el alma. «No olvides a Julián, tu tío». Me quedé en silencio. Julián murió hace años.
Eso crees tú. ¿Pero alguna vez viste su cuerpo? Recordé el entierro, un ataúd cerrado, nadie del pueblo lo vio, solo mi padre y un notario estuvieron presentes. Eduardo, susurré. ¿Estás diciendo que Julián podría estar vivo? No lo sé, pero alguien está moviendo los hilos. Decidimos revisar juntos los documentos del baúl con más calma. Entre ellos había recibos, escrituras y una serie de cartas dirigidas a una mujer llamada Teresa de la Vega. ¿Quién es ella?, preguntó Eduardo. No lo sé, pero el nombre me suena. Busqué entre mis recuerdos. Entonces lo vi. Mi madre tenía una amiga con ese apellido. Vivía en la casa amarilla al final del camino, antes de mudarse a la ciudad. Eduardo y yo fuimos hasta allí al amanecer siguiente. La casa estaba abandonada, pero todavía quedaba un olor a lavanda. Empujamos la puerta y entramos. Había polvo por todas partes, pero sobre la mesa, una taza de té recién servida. Nos miramos, aterrados. No estamos solos, dije. Una voz femenina se escuchó desde el pasillo. Tardaron en venir. Apareció una mujer de cabello blanco y mirada penetrante. Supe enseguida que era Teresa. Sabía que algún día encontrarían las cartas, dijo, sin sorpresa, y que el pasado volvería a reclamar lo que es suyo. Eduardo dio un paso adelante. ¿Usted conoció a mi madre? Más de lo que imaginas, hijo, respondió ella con un tono sombrío. Fui la única testigo de lo que ocurrió aquella noche. ¿Qué noche?, pregunté con un nudo en la garganta. Teresa se acercó lentamente, con una expresión de tristeza infinita. La noche en que Isabel murió, y tu padre selló el pacto que cambió sus destinos. La habitación se llenó de silencio. Solo el tic-tac del reloj marcaba el tiempo, hasta que Teresa murmuró algo que me hizo temblar. Tu padre no fue el culpable, María. Fue el único que intentó salvarla. Pero alguien más lo traicionó, y ese alguien todavía estaba vivo. No podía creer lo que estaba escuchando. La voz de Teresa era firme, pero su mirada cargaba un peso de décadas. ¿Salvarla?, pregunté. ¿A quién quiso salvar mi padre? A Isabel, respondió ella, mirando directamente a Eduardo. Tu madre. El silencio se hizo insoportable. Eduardo apretó los puños. ¿Salvarla de qué? Teresa suspiró y caminó hacia la ventana, como si el aire le costara. De tu tío Julián. Sentí que el mundo se desmoronaba otra vez. Eso no tiene sentido. Julián era el hombre más respetado del pueblo. Respetado, sí, dijo ella. Pero detrás de esa fachada se escondía un monstruo. Eduardo y yo nos miramos, sin comprender. Teresa continuó. Tu madre, María, descubrió que Julián hacía negocios sucios con las tierras. Isabel quiso ayudar a tu padre a denunciarlos, pero antes de hacerlo, desapareció. ¿Desapareció?, repetí en un susurro. Sí, y todos creyeron que fue un accidente. Pero tu padre sabía la verdad. Intentó protegerla, demasiado tarde. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Estás diciendo que mi tío mató a la madre de Eduardo? Teresa asintió con un gesto lento. Fue un trato maldito. Julián vendió la información a cambio de quedarse con las tierras. Isabel descubrió su traición y él la silenció. Eduardo se levantó de golpe. ¡Eso no puede ser! Mi madre jamás habría tenido relación con un hombre así. No la tuvo, respondió Teresa. La tuvo con tu padre. El aire se volvió denso. Eduardo retrocedió, pálido. ¿Con mi padre? Sí, ellos se amaban, pero el destino los separó. Cuando Julián lo descubrió, hizo creer a todos que tu padre había huido con el dinero, y así empezó la maldición entre las dos familias. Me llevé las manos al rostro. Todo encajaba. La venganza de Eduardo no era suya, era la herencia de un odio manipulado por mi propio tío. Entonces, mi padre nunca fue culpable, dije, sollozando. No, dijo Teresa, fue víctima. Y tú, María, fuiste el precio del silencio. Eduardo se acercó lentamente. Su rostro era una mezcla de culpa y amor. María, yo destruí tu vida por una mentira. No fuiste tú, respondí. Fue el odio de otros el que nos utilizó.
En ese momento, Teresa bajó la voz y añadió: «Pero Julián no murió. Vive en el pueblo vecino. Cambió de nombre. Y aún guarda documentos que podrían limpiar el honor de tu padre y revelar todo». La miré horrorizada. «¿Estás diciendo que todavía puede hacernos daño?» «Peor», susurró ella. «Puede destruirlos si intenta protegerse». Esa noche apenas hablé. Eduardo me llevó de regreso a casa, pero ninguno de los dos pudo dormir. Supe que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Ya no éramos esposos, éramos sobrevivientes de una historia escrita con sangre y silencio. Al amanecer, tomé una decisión. «Voy a buscar a Julián», le dije. «No puedo vivir con tantas mentiras». Eduardo intentó detenerme. «Es peligroso, María. Si Teresa tiene razón, ese hombre no tiene límites. Precisamente por eso debo hacerlo». Respondí con firmeza. «Quiero la verdad, aunque me duela». Tomamos el viejo camión y fuimos al pueblo vecino, San Miguel. Era un lugar pequeño, de calles polvorientas y casas de adobe. Preguntamos por un tal don Ricardo Salas, el supuesto nuevo nombre de mi tío. Un hombre en la tienda del pueblo nos dijo: «Vive al final del camino, junto al molino viejo. Pero tengan cuidado, ese hombre no recibe visitas». El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando llegamos, la casa estaba rodeada de maleza. Golpeé la puerta. Silencio. Volví a golpear. Una voz ronca respondió desde dentro. «¿Quién es?» «Tu sobrina, María Ramírez». Hubo un largo silencio. Luego, la puerta se abrió apenas un poco. Un hombre anciano, con barba gris y mirada cansada, me observó. «Tarde o temprano vendrías», dijo. Entramos. El interior olía a humedad y vino. Julián, o Ricardo, se sentó frente a nosotros, con un bastón entre las manos. «¿Qué quieren saber?», preguntó sin emoción. «La verdad», dije. «Todo lo que callaste». El anciano soltó una risa amarga. «La verdad, qué palabra peligrosa». «¿Por qué destruiste a mi padre?», pregunté. «Porque él tenía lo que yo no», respondió con frialdad. «El amor de Isabel». Eduardo se tensó. «¿Mi madre?». «Sí, muchacho», dijo Julián. «Tu madre me rechazó por él. Y cuando intentó huir con ella, yo me encargué de que nunca lo lograran». El silencio fue un puñal. Mis manos temblaban. «¿Qué hiciste?», pregunté con un hilo de voz. El viejo alzó la mirada, sin remordimiento. «Le disparé, pero fallé. Ella cayó al río, y nadie volvió a verla». Eduardo se puso de pie, furioso. «Eras tú. Mi madre murió por tu culpa». «Por culpa del amor», replicó Julián, con una sonrisa rota. «Ese amor que ustedes repitieron sin saberlo». Las lágrimas me cegaron. Eduardo estaba a punto de lanzarse sobre él, cuando Julián dijo algo que nos congeló a ambos. «Y si creen que todo terminó, se equivocan». Sacó un sobre del cajón y lo puso sobre la mesa. «Aquí está la prueba de quién mató realmente a Isabel. Y no fue ninguno de nosotros». El silencio en aquella habitación era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Eduardo y yo nos miramos, paralizados. El anciano levantó lentamente el sobre, lo golpeó contra la mesa y dijo con voz rasposa: «Si abren esto, ya no habrá vuelta atrás». Me temblaban las manos. «¿Qué contiene?», pregunté. «Cartas, documentos y una confesión escrita de puño y letra de la persona que realmente mató a Isabel». Eduardo no aguantó más. Le arrebató el sobre. Lo abrió con furia. Dentro había una hoja amarillenta, doblada varias veces. La desplegó y leyó en voz baja. Su rostro se descompuso. «No puede ser», susurró. «¿Qué dice, Eduardo?», pregunté, angustiada. Él levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Tu madre, María, fue ella. El mundo se me vino abajo». «Eso es mentira. Mi madre jamás habría hecho algo así». Julián soltó una carcajada amarga. «Créelo o no, fue ella quien denunció a Isabel a la policía cuando supo que planeaba huir con tu padre. Pensó que así salvaría su matrimonio. Pero los hombres de la hacienda la interceptaron antes. Y el resto ya lo sabes. Me quedé sin aire. No podía procesar lo que oía». «No,
No, mi madre no. Ella no disparó, dijo Julián, encogiéndose de hombros. Pero su silencio mató igual. Eduardo apretó los dientes, luchando contra las lágrimas. Tu familia destruyó la mía, María. Pero ahora entiendo que fue por amor y por miedo. Me llevé las manos a la cara. Sentí que todo lo que alguna vez creí sobre mi familia se desmoronaba. Mi madre, la mujer más piadosa que conocí, había sido la sombra detrás de aquella tragedia. Julián se incorporó lentamente, tambaleante. Ya saben lo que querían. Ahora váyanse. No tengo nada más que darles. Cuando estábamos por salir, Eduardo se detuvo y le preguntó: ¿por qué guardaste esto tantos años? Porque la culpa envejece más que el cuerpo, hijo, respondió el viejo. Y yo ya no podía morir sin soltarla. Salimos sin decir palabra. El cielo estaba gris, el aire cargado de tormenta. Eduardo caminaba adelante, con la mirada perdida. No puedo odiarte, María, me dijo de pronto, pero ya no sé qué somos. Ni yo, susurré. El viento soplaba fuerte. El pasado nos había devorado, y aún no sabíamos si podríamos sobrevivir a la verdad. Esa noche, de regreso en casa, el timbre sonó. Era una carta anónima, deslizada bajo la puerta. Si quieres la verdad completa, ve al río al amanecer. No dormí ni un segundo. A las 5 de la mañana ya estaba vestida, con el corazón acelerado. Eduardo quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara. Este pedazo de historia me pertenece, le dije. Necesito enfrentarlo sola. El amanecer se alzaba pálido cuando llegué al río, el mismo lugar donde, según Julián, Isabel había muerto. El agua corría tranquila, pero sentí un peso en el pecho. Cada piedra parecía guardar un recuerdo. Me arrodillé junto a la orilla, y entonces la vi, una silueta, una mujer mayor, envuelta en un chal gris, de pie entre la niebla. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. La mujer dio un paso adelante. Soy Teresa, dijo suavemente. Sabía que vendrías. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Ella miró el río y suspiró. Porque lo que te conté no era toda la verdad. Mi corazón se heló. ¿Qué más me ocultas, Teresa? Que Isabel no murió esa noche. Sentí que la tierra se me movía bajo los pies. ¿Qué dices? Cayó al río. Sí, pero sobrevivió. Tu padre la ayudó a huir. Fingieron su muerte para protegerla. Me llevé una mano a la boca. ¿Estás diciendo que Isabel sigue viva? Teresa asintió despacio. Vivió muchos años en el norte, con otro nombre. Nunca volvió porque temía que su regreso destruyera lo que quedaba de ambas familias. ¿Y por qué me lo dices ahora?, grité entre lágrimas. Porque ella me pidió que te entregara algo si alguna vez todo salía a la luz. Sacó un pequeño sobre de su bolso. Dentro había una fotografía. Isabel, más vieja, sonriendo, con un niño en brazos. Detrás, una dedicatoria. Para mi hijo y para la hija de quien más amé. Que algún día entiendan que el amor no fue culpa. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Ese niño?, pregunté. Teresa me miró con ternura. Sí, Eduardo. Tu padre lo ayudó a nacer. Me quedé en silencio. El agua del río reflejaba el sol naciente, y entendí, con un dolor punzante, que todo ese odio era el eco de un amor prohibido que había sobrevivido a la muerte. Cuando regresé a casa, Eduardo me esperaba en la puerta. Lo abracé sin decir nada, y entre sollozos susurré: tu madre vivió, y mi padre la amó hasta el final. Él me miró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Entonces, fuimos las víctimas del amor más grande y más cruel. Pero antes de que pudiera responder, un disparo resonó en la distancia. El vidrio de la ventana se hizo trizas, y supe que alguien más no quería que esa verdad saliera a la luz. El sonido del disparo todavía retumbaba en mis oídos. Me lancé al suelo, arrastrando a Eduardo conmigo. El vidrio roto caía en pedazos sobre el piso, brillando como hielo bajo la luz de la mañana. ¿Estás bien?, le pregunté, temblando.
Sí, pero aléjate de la ventana. Salimos gateando hacia el pasillo. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Eduardo tomó un cuchillo de la cocina y miró hacia afuera. No hay nadie, susurró. Nos están vigilando, dije, apenas sin voz. No quieren que sepamos más. La policía tardó casi 1 hora en llegar. Revisaron los alrededores, pero no encontraron casquillos, ni huellas, ni rastros de nadie. El inspector, un hombre alto de rostro severo, me miró con escepticismo. ¿Dice que la amenazaron antes? Sí, respondí. Recibí notas anónimas. ¿Las tiene? Asentí y las saqué del cajón. Las observó con una ceja alzada. Esto parece personal, señora Ramírez. ¿A quién cree que quiere silenciarla? Miré a Eduardo. Mi tío Julián. El inspector anotó el nombre. Veremos qué encontramos. Pero si yo fuera ustedes, no me quedaría sola en esta casa. Cuando se fueron, el silencio volvió a ser insoportable. Me senté en el sofá, con las manos entrelazadas. ¿Y si tienen razón? Dije. ¿Y si Julián no ha terminado? Eduardo se acercó, me tomó la mano y me miró con una mezcla de tristeza y decisión. No voy a dejar que te pase nada, María. Esta historia empezó con nuestras familias, pero terminará conmigo. Sus palabras me atravesaron el alma. Vi en sus ojos al hombre que había amado y al mismo tiempo al hijo de una historia que nunca debió repetirse. Esa noche, Eduardo se quedó vigilando la casa. Yo no pude dormir. Cada sombra me parecía un fantasma, cada crujido un disparo nuevo. Cerca de las 3 de la mañana, escuché algo en el patio. Pasos lentos, arrastrados. Tomé una linterna y salí. La puerta trasera estaba entreabierta. Cuando apunté la luz hacia el jardín, vi algo brillar entre las flores. Era una medalla de oro. La reconocí al instante. Pertenecía a Julián. El aire se me escapó del pecho. Corrí de regreso adentro, gritando, «Eduardo, está aquí». Pero cuando entré al salón, la puerta principal estaba abierta y Eduardo había desaparecido. El pánico me invadió. Grité su nombre una y otra vez, pero la noche me devolvía solo su eco. Tomé el teléfono, pero las líneas estaban cortadas. Corrí hasta la carretera, descalza, con el corazón en la garganta. El viento helado me cortaba la piel, pero no me importaba. Tenía que encontrarlo. Llegué hasta el molino viejo, el mismo donde Julián vivía. La puerta estaba entreabierta, igual que la primera vez. Entré con cautela, llamándolo. «¿Eduardo? ¿Estás aquí?» Un quejido respondió desde el fondo. Seguí el sonido, y allí estaba él, atado a una silla, con un golpe en la cabeza. «¡Dios mío! ¡Eduardo!». Corrí hacia él. «María, vete», susurró. «Es una trampa». Antes de que pudiera reaccionar, una voz conocida resonó detrás de mí. «Siempre fuiste valiente, sobrina. Igual que tu padre». Me giré. Julián estaba de pie, con un revólver en la mano y una mirada vacía. «¿Por qué haces esto?», grité. «Ya sabemos la verdad. Sabemos lo que hiciste». Él sonrió con amargura. «¿La verdad? La verdad es un lujo que los vivos no merecen». Dio un paso hacia mí. «Tu padre me arrebató a Isabel, y tú me arrebataste la paz». Eduardo intentó soltarse. «¡Déjala, maldito!». «Calla, muchacho», dijo Julián, apuntándole. «Ya tu madre pagó su precio. Ahora es su turno», me interpuse entre ellos. «Si vas a disparar, hazlo conmigo». El anciano me miró con los ojos vidriosos. «Eres igual que tu padre. Por eso, también debes desaparecer». Apreté los puños. «No me iré sin saber toda la verdad. ¿Qué fue lo que pasó realmente esa noche, Julián?». Él bajó el arma lentamente. Por un instante, su rostro se suavizó. «Yo no maté a Isabel», murmuró. «Solo la entregué». «¿A quién?», pregunté. Julián tragó saliva. «A un hombre que quería silenciarla para siempre». «Tu padre». El silencio fue absoluto. Sentí que el aire me abandonaba. «No, eso es mentira». «¿Estás segura?», dijo acercándose. «Revisa los papeles del sobre que te dio Teresa. No era solo una foto.
había una segunda carta. Me quedé helada. En ese instante, escuché sirenas a lo lejos. Julián levantó el arma de nuevo, desesperado. Eduardo se soltó de las cuerdas, se abalanzó sobre él y sonó otro disparo. La bala rebotó en la pared. Julián cayó al suelo, jadeando. «Ya es tarde», dijo, antes de cerrar los ojos. Corrí hacia Eduardo, temblando. «¿Estás bien?». Él asintió, cubriéndose el brazo sangrante. Y en el suelo, entre los dedos de Julián, había un papel doblado. Lo tomé con cuidado. En la parte superior había una frase escrita con tinta seca. «El amor y la culpa caminan juntos. Si lees esto, María, sabrás por fin quién mató a Isabel». Tenía las manos cubiertas de sangre, la de Eduardo, y el papel temblaba entre mis dedos. No podía respirar. Sabía que aquel sobre contenía la última pieza del rompecabezas. La verdad que mi padre había enterrado durante décadas. Eduardo, pálido, apoyado en la pared, me susurró: «Ábrelo. Termina con esto, María». Con manos temblorosas, desplegué el papel. Era una carta, escrita con la misma letra que había visto tantas veces en viejos documentos de mi padre. «Hija mía, si alguna vez lees esto, significa que los pecados de los Ramírez han vuelto a la superficie. No fui el hombre que creías, ni el enemigo que otros pintaron. Fui ambas cosas». Las palabras parecían escritas con el peso de una confesión mortal. Continué leyendo. Isabel y yo nos amábamos, pero no pude protegerla. Aquella noche en el río no fue un accidente, ni una huida. Fue un intento desesperado de escapar de mí. Sentí que el alma se me rompía. Eduardo me miraba, paralizado. Intenté detenerla, pero el miedo me cegó. Discutimos, forcejeamos. Ella cayó. Cuando el agua la arrastró, supe que mi castigo viviría contigo. La carta terminó con una frase que me dejó sin voz. «Perdóname, María. Si algún día te enamoras, asegúrate de no repetir mis errores. No conviertas el amor en deuda, ni la culpa en herencia». Me derrumbé en el suelo. Mi padre, el hombre que me enseñó lo que era el amor y la bondad, había sido el origen de todo el dolor. Eduardo se acercó lentamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Tu padre mató a mi madre», dijo con un hilo de voz, «pero la amaba, y por eso te casaste conmigo», susurré sin poder mirarlo. «Para cerrar el ciclo». «No», negó con la cabeza. «Me casé contigo porque no supe cómo dejar de repetirlo. Nos quedamos en silencio, con la carta entre nosotros, como un puente roto que ninguno podía cruzar». El cuerpo de Julián seguía inmóvil en el suelo, y las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. Eduardo me tomó la mano. «Tenemos que entregarlo todo a la policía. ¿Y después qué? Después, cada uno seguirá su camino». «No podemos seguir viviendo entre fantasmas, María», asentí en silencio. Sabía que tenía razón. Pero mientras veía cómo los agentes se llevaban el cuerpo de Julián y recogían las pruebas, sentí que algo en mí moría también. El pasado estaba enterrado, pero el amor, ese amor imposible que me unía a Eduardo, seguía vivo. Y eso era el castigo más cruel de todos. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones y titulares en el pueblo. «El caso Ramírez Salas, un secreto familiar de medio siglo», decían los periódicos. Eduardo y yo no volvimos a hablar durante semanas. Él se fue a la ciudad a atender su herida y, quizá, a intentar olvidar. Yo me quedé en la vieja casa, sola, con los ecos del pasado rondando por cada rincón. A veces despertaba en mitad de la noche y creía escuchar la voz de mi padre. «Te protegí, hija, a mi manera». Pero yo ya no quería protección, quería paz. Un día, al revisar los objetos del baúl, encontré algo que se me había pasado antes. Un anillo de oro, grabado por dentro con las iniciales M.R.I.S. María Ramírez, Isabel Salas. Las dos iniciales que resumían la tragedia de nuestras familias. Me quedé mirando aquel anillo largo rato, hasta que decidí hacer algo que nunca pensé. Fui al cementerio. Llevé flores,
no para mi padre, sino para ella. La tumba de Isabel no tenía nombre, solo una piedra con la palabra paz. Me arrodillé y hablé con ella como si estuviera viva. Perdónanos, a todos, por amar mal, por callar, por odiar. El viento sopló suave. Las flores del limonero cercano cayeron sobre la lápida, y por primera vez en mucho tiempo sentí alivio. De regreso en casa, encontré una carta bajo la puerta. Reconocí la letra al instante. Era de Eduardo. María, me voy lejos. No porque no te ame, sino porque por primera vez entiendo que el amor no debe doler. Gracias por romper el ciclo. Cuando leas esto, estaré donde empezó todo, junto al río, plantando flores para mi madre y para ti. Lloré hasta quedarme vacía. Pero dentro de ese dolor había algo nuevo, libertad. Salí al jardín. El limonero, ese árbol que había visto todo, florecía con más fuerza que nunca. Le hablé al aire, al viento, a los recuerdos. Papá, mamá, Isabel, Eduardo, los perdono, porque solo el perdón puede limpiar lo que el amor ensució. El sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de oro, y por primera vez entendí que mi historia no era de venganza ni de culpa, era de renacimiento. Tomé el anillo, lo colgué en una rama del limonero y susurré: el amor no se hereda, se elige, y yo elijo empezar de nuevo. Han pasado 3 meses desde que Eduardo se fue. El pueblo volvió a la calma, aunque a veces siento que todos me miran como si cargara una historia que no les pertenece, pero que todos conocen. Y quizás tengan razón. El apellido Ramírez se volvió sinónimo de tragedia, de secretos, de amores prohibidos. Pero yo ya no huyo de eso. He aprendido que el pasado no se borra, se aprende a convivir con él. Por las mañanas me levanto temprano, hago café, abro las ventanas y dejo que entre la luz. He vuelto a dar clases a los niños del pueblo. Ellos no saben nada de mi historia. Solo ven a una maestra que les enseña a leer con paciencia y ternura. A veces me preguntan por qué tengo los ojos tristes. Les sonrío y les digo, porque los ojos que han llorado mucho ven el mundo distinto. Una tarde, mientras recogía mis cosas de la escuela, una niña me entregó una carta. Un señor me pidió que se la diera a usted, me dijo. La carta no tenía firma, pero reconocí la letra. Eduardo. María, el río floreció. Planté las flores y crecieron. Si algún día puedes perdonarme, vuelve. No para revivir el pasado, sino para sembrar algo nuevo. Mis manos temblaron. Por un instante pensé en irme, en buscarlo. Pero luego miré el cielo del atardecer y comprendí que no necesitaba hacerlo, porque el perdón no se da con los pies, se da con el alma. Esa noche volví a soñar con Isabel. Estaba de pie junto al río, vestida de blanco, con una sonrisa serena. A su lado, mi padre. No me hablaban, solo me miraban, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: paz. Desperté llorando, pero no de tristeza. Era como si, al fin, los fantasmas hubieran encontrado descanso. Decidí hacer algo que cerrara el círculo. Con el dinero que me quedó de la casa, compré un terreno junto al río. Allí construí un pequeño orfanato para niños sin familia. Lo llamé Casa del Amanecer, porque, aunque la noche había sido larga, sabía que el sol siempre vuelve a salir. Cada vez que escucho las risas de los niños, siento que parte de Eduardo, de Isabel y de mi padre viven en ese lugar. Y cuando el viento sopla, juro escuchar el río murmurar sus nombres. Hoy es el aniversario número 30 de aquella noche en que mi vida cambió para siempre. El río corre manso, las flores crecen, y yo ya no tengo miedo. Los niños de la Casa del Amanecer corren por el jardín jugando con el perro que adoptamos. A veces me llaman Abuela María, y eso me hace sonreír, porque, de algún modo, siento que la vida me dio una nueva familia, una que no heredó mis errores, sino mis esperanzas. Esta mañana llegó un visitante inesperado. Era un hombre de cabello gris, con una rosa blanca en la mano. Tardé unos segundos en reconocerlo. Eduardo, susurré. Asintió,
con esa sonrisa triste que nunca cambió. No quise venir antes, no quería abrir heridas. Ya no hay heridas, respondí, solo cicatrices, y las cicatrices también cuentan historias. Caminamos juntos por el jardín, en silencio. Se detuvo junto al árbol de limones que plantamos hace años. Sigue vivo, dijo. Sí, sonreí. Como nosotros, me miró con ternura. He aprendido que el amor no se apaga, solo cambia de forma. Y a veces, añadí, florece donde menos lo esperas. Nos sentamos bajo el árbol y por primera vez en décadas, el silencio entre nosotros fue dulce. No había rencor, ni culpa, ni promesas. Solo la certeza de que, pese a todo, el amor había sobrevivido. Antes de irse, Eduardo me dejó una pequeña caja. Dentro había una semilla envuelta en un papel que decía, para plantar juntos el último recuerdo. Esa noche, con mis manos viejas y temblorosas, la sembré junto al río. Mientras la cubría con tierra, le hablé al cielo. Que de esta semilla crezca un árbol sin raíces de odio, solo de amor. El viento sopló, moviendo el agua, y por un instante creí escuchar sus voces, las de todos los que amé, diciéndome que estaba bien. Miré las estrellas y comprendí que la vida no se trata de borrar el dolor, sino de transformarlo, y al hacerlo, uno también renace. La casa del amanecer creció más de lo que alguna vez imaginé. Al principio eran solo 3 niños, todos huérfanos del mismo pueblo, pero con el tiempo llegaron más, algunos traídos por monjas, otros por vecinos que no podían mantenerlos. Y así, poco a poco, aquel rincón junto al río, que antes fue símbolo de muerte y dolor, se volvió un lugar lleno de risas, canciones y esperanza. Yo misma pinté las paredes de color amarillo para que cada mañana recordaran que la luz siempre vuelve, aunque la noche haya sido larga. Los niños me llamaban Mamá María, y aunque al principio me resistía, un día comprendí que sí, que era madre de muchos, no por sangre, sino por elección. Una tarde de domingo, una mujer joven llegó a la puerta. Llevaba una maleta vieja y un bebé en brazos. ¿Usted es María Ramírez?, preguntó. Sí, respondí. ¿En qué puedo ayudarla? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me contaron su historia, que perdió a su familia, pero nunca su corazón. Yo no tengo a dónde ir. La invité a pasar. Le preparé té y la escuché. Su nombre era Lucía y había escapado de un marido violento. Mientras hablaba, sentí algo removerse dentro de mí. La voz de la María que alguna vez fue víctima del silencio, de la vergüenza y del miedo. Le tomé la mano y le dije, no estás sola, aquí vas a empezar de nuevo. A partir de ese día, la Casa del Amanecer se convirtió también en refugio para mujeres. Algunas llegaban con sus hijos, otras con solo la ropa puesta, todas con la mirada rota. Pero con el tiempo, una a una volvían a sonreír. Lucía me ayudaba con los niños y, sin darse cuenta, sanaba sus propias heridas. Una noche, mientras cosíamos mantas, me miró y dijo, ¿cómo hizo para perdonar, María? Me quedé pensando. El perdón no se da de una vez, le respondí. Se da todos los días, cada vez que eliges no odiar. Ella asintió, y en su mirada vi la misma fuerza que una vez tuve que encontrar en mí. Entendí que mi historia ya no era solo mía. Era un puente hacia otras mujeres que necesitaban creer que después del dolor también hay vida. Con el paso de los años, la Casa del Amanecer se convirtió en un pequeño milagro. Las mujeres que alguna vez llegaron con miedo ahora dirigían talleres, enseñaban a leer, cocinaban juntas, criaban a sus hijos en libertad. El río, aquel testigo mudo de tantos secretos, se había convertido en símbolo de renacimiento. Cada año, en el aniversario de su fundación, organizábamos una ceremonia. Plantábamos flores en la orilla y decíamos los nombres de todas las que habían encontrado aquí un nuevo comienzo. Esa mañana, mientras hablaba frente a todos, vi entre la multitud una figura familiar. Eduardo. Había envejecido, como yo, pero su mirada seguía siendo la misma, profunda, serena, llena de historia.
Cuando terminó la ceremonia, se acercó despacio. «Escuché lo que has hecho, María». «No lo hice sola», respondí. «Lo hicimos todas». Se quedó mirando el río y sonrió. «¿Sabes? A veces pienso que el amor de nuestras familias no murió, solo cambió de forma». «Sí», dije. «Ahora vive en cada niño que ríe aquí, en cada mujer que se levanta después de caer». Me tomó la mano con delicadeza. «Nunca te pedí perdón como debía». «Ya lo hiciste, con tu vida», le respondí. Nos quedamos en silencio. El sol caía sobre el agua, tiñendo todo de dorado. Por un momento, sentí que el tiempo se detenía y que las heridas antiguas finalmente se cerraban. Esa noche, mientras guardaba las velas de la ceremonia, Lucía me abrazó y dijo: «Usted cambió nuestras vidas, María». Le sonreí. «No, hija. Solo les mostré que nadie está condenada a repetir su historia». Antes de dormir, caminé hasta el jardín. Bajo el limonero, aquel que planté el día que perdoné, había brotado un pequeño árbol nuevo, el que había nacido de la semilla que Eduardo me dejó. Sus ramas eran delgadas, pero firmes. Las acaricié con ternura y susurré: «Así somos nosotras, quebradas, pero vivas». Cerré los ojos y supe que, al fin, el ciclo había terminado. La historia de amor, venganza y redención que comenzó con dolor. Ahora florecía en paz. El tiempo ha pasado como el río que nunca deja de correr. Hoy tengo 80 años, el cabello completamente blanco y las manos marcadas por la vida. Pero cuando miro alrededor, veo algo que ninguna arruga puede borrar. Los frutos del amor que sembré. La casa del amanecer es ahora un hogar grande y lleno de voces. Los niños que un día corrían descalzos por el jardín, ahora son adultos. Algunos volvieron como maestros, otros como médicos, otros solo para decir gracias. Cada uno de ellos lleva un pedazo de mi alma. En las paredes del comedor cuelgan fotografías, los primeros niños, las primeras mujeres que encontraron refugio, y una foto mía, joven, junto al río, con una sonrisa que casi había olvidado. Esa tarde llegó Lucía, ya con canas también, y me trajo una sorpresa. «Un sobre. ¿Es para usted?», me dijo. Lo dejaron en la puerta, sin remitente. Al abrirlo, encontré una carta escrita con una caligrafía temblorosa, pero familiar. «Querida María, si esta carta te encuentra, es porque mi cuerpo ya no puede ir. He vivido lejos, pero nunca dejé de pensar en ti. Gracias por haberme enseñado que el amor puede redimirse, incluso cuando nace de la culpa. Te dejo algo más que recuerdos. En mi testamento, una parte de mis tierras está destinada a la casa del amanecer. No como compensación, sino como promesa, que el amor siga dando fruto, incluso después de nosotros. Con gratitud eterna, Eduardo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Eduardo, hasta el final, había mantenido su palabra. Mantuve la carta contra mi pecho y sentí un calor profundo, una mezcla de tristeza y ternura. Al día siguiente, reuní a todos en el jardín. Bajo el viejo limonero, aquel que había crecido junto al río, leí la carta en voz alta. Cuando terminé, todos guardaron silencio. Lucía fue la primera en hablar. Entonces, él también fue parte de esto. Asentí con una sonrisa suave. Sí, todos lo fuimos, los que amaron, los que fallaron, los que perdonaron. Este lugar existe por ellos. Miré el cielo y sentí que, por fin, todas las almas que alguna vez lucharon, descansaban. Pero aún quedaba algo más que debía hacer antes de irme. Esa noche me senté a escribir mi testamento. No de dinero ni propiedades, porque ya lo había dado todo, sino de palabras. Palabras que un día alguien, quizá una mujer perdida como yo lo estuve, leería y entendería que nunca es tarde para empezar de nuevo. A quien encuentre estas palabras. Así comencé mi testamento. No sé tu nombre ni tu historia, pero sé que si estás leyendo esto es porque buscas luz en medio del dolor. Yo también lo hice, y la encontré. No en la venganza, ni en el olvido, sino en el perdón.
El amor no siempre llega como soñamos, pero siempre deja una huella. Que la tuya sea de esperanza. Escribí durante horas, dejando en cada línea un pedacito de mi alma. Cuando terminé, doblé las hojas y las guardé en una caja junto con el anillo grabado con las iniciales M-R-I-S, símbolo del amor y el dolor que me formaron. Al amanecer, salí al jardín. El río brillaba, dorado por el sol naciente. Me senté en mi silla favorita, frente a la corriente, y respiré hondo. El aire olía a limón, a vida, a paz. Lucía se acercó con una manta. «Hace frío, María». «No», le sonreí. «Hoy no». Ella se sentó junto a mí. «¿Sabe? Cuando llegué aquí, pensé que mi vida había terminado, y usted me enseñó que siempre hay un nuevo amanecer». Le tomé la mano. «Y tú me enseñaste que la esperanza se multiplica cuando se comparte». Miramos el río en silencio. Las risas de los niños llegaban desde el patio, mezclándose con el murmullo del agua. Por un instante, juré ver a Eduardo del otro lado del río, sonriendo, con una flor blanca en la mano. No tuve miedo, solo gratitud. Esa noche, mientras el viento movía las hojas del limonero, susurré: «Gracias, vida, por haberme roto, solo para enseñarme a renacer». Y cuando cerré los ojos, no sentí oscuridad, sino luz. Una luz tibia, infinita, que sabía ahogar. Nunca olvidaré el día en que María se fue. Fue una mañana tranquila. El sol entraba por la ventana y el canto de los pájaros llenaba la casa del amanecer. La encontré sentada en su silla, junto al río, con una expresión serena, como si estuviera mirando algo que solo ella podía ver. Tenía una carta sobre el regazo. Estaba dirigida a mí. La abrí con las manos temblorosas y comencé a leer. «Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que mi cuerpo ha descansado. Pero mi amor sigue aquí, en cada rincón de esta casa, en cada niño que ríe, en cada mujer que vuelve a creer en sí misma. No quiero lágrimas, quiero promesas. Promételes a los demás que el miedo no será su dueño. Y prométete a ti misma seguir sembrando, aunque tus manos tiemblen. El limonero florecerá cada año, y cuando eso pase, sabrás que sigo contigo. Con amor eterno, María». Me quedé abrazando aquella carta durante horas. No lloré, porque entendí que María no había muerto. Solo se había convertido en parte del río, del viento, de la vida misma. Los días siguientes fueron difíciles. Los niños me buscaban con la mirada, como esperando que María apareciera en cualquier momento. Tuve que ser fuerte. Les conté que la abuela María había ido al cielo a cuidar a todos los que no tenían a nadie, pero que su corazón se quedaba con nosotros. Esa noche el río brilló más que nunca, y lo juro, por un instante sentí su voz en el aire. «No dejes que la oscuridad te quite la ternura, Lucía». A la mañana siguiente, mientras ordenaba su cuarto, encontré una caja de madera bajo la cama. Dentro había una libreta vieja y un sobre sellado. En la portada del cuaderno, con tinta azul, decía: «Diario del amanecer». Lo abrí. Cada página era una mezcla de confesiones, recuerdos, enseñanzas y frases que solo ella podría escribir. «No temas ser frágil. Las grietas son la forma que tiene la luz de entrar. El amor verdadero no ata, libera. El perdón no se mendiga, se ofrece como un regalo silencioso». Pasé horas leyendo, riendo, llorando, sintiéndola tan cerca que casi podía escuchar su risa. Y entonces comprendí cuál era mi destino: seguir su obra, pero también contar su historia. Porque el mundo debía saber quién fue María Ramírez, la mujer que transformó la tragedia en un refugio para los que no tenían nada. El primer aniversario de la partida de María fue el más difícil y el más hermoso. El jardín estaba lleno de flores, el limonero repleto de frutos y el río tan sereno como su mirada. Vinieron mujeres de muchos pueblos. Algunas habían pasado por aquí, otras venían solo a agradecer. Todas traían una historia distinta, pero un mismo sentimiento: gratitud.
Durante la ceremonia leí un fragmento de su diario. La vida me enseñó que las heridas no se esconden, se honran, porque son el mapa del alma. Hubo silencio. Luego, aplausos y lágrimas, pero no de tristeza, de amor. Después de la ceremonia, me acerqué al río con los niños. Les di semillas de limón y les pedí que las plantaran. ¿Por qué, Lucía?, preguntó uno de ellos. Porque cada semilla es una promesa, le dije. Una promesa de que el amor nunca muere. Esa noche, mientras guardaba las fotos de María, encontré el sobre sellado que había dejado en la caja. Tenía escrito: abrir cuando el río florezca. Lo abrí con el corazón acelerado. Dentro había solo una hoja. Decía: si lees esto, es porque supiste esperar. Lucía, el río florece cuando alguien elige vivir con bondad, incluso después del dolor. Tú lo hiciste. Ahora, el amanecer te pertenece. Lloré, pero esta vez de orgullo, porque entendí que María me había elegido no solo para cuidar su casa, sino para continuar su misión. Con el tiempo, el diario del amanecer se convirtió en un libro. Viaje tras viaje. Lo llevé a otras mujeres, a otros pueblos, y en cada rincón donde lo leían, una nueva semilla florecía. El mundo conoció la historia de María Ramírez, y muchas empezaron a llamarla la Santa del Río. Pero yo siempre corregía: no fue santa, fue humana, y por eso más milagrosa que cualquiera. Esa noche el cielo se llenó de estrellas, y supe que, donde quiera que estuviera, María sonreía. El tiempo siguió su curso, y la casa del amanecer creció más que nunca. Ahora teníamos talleres de costura, huertos, una pequeña biblioteca y hasta un grupo de teatro donde las mujeres representaban historias de superación. Pero la paz, como siempre, atrae a quienes no saben vivir sin poder. Una mañana recibí una carta del ayuntamiento. El papel era frío, impersonal. Por orden del nuevo plan urbano, el terreno donde se ubica la Casa del Amanecer deberá ser expropiado para la construcción de una carretera rural. Sentí un vacío en el estómago. Leí y releí esas líneas sin poder creerlo. El lugar que María había convertido en símbolo de esperanza estaba en peligro. Reuní a las mujeres y les conté la noticia. Al principio hubo silencio, luego una mezcla de miedo y rabia. «No pueden quitárnosla», gritó una de ellas. «Aquí nacieron nuestros hijos, aquí sanamos». Lucía, más joven, levantó la voz. «Entonces no dejaremos que lo hagan». Pasé la noche entera en el jardín, bajo el limonero, buscando en el viento alguna respuesta de María. Cerré los ojos y recé en silencio. «Dime qué hacer, María. ¿Cómo se defiende un sueño?» A la mañana siguiente, tomé el diario del amanecer. Entre sus páginas, encontré una frase subrayada. «Cuando intenten derrumbar lo que amas, no grites, planta más fuerte tus raíces». Y eso hicimos. Fuimos al pueblo, puerta por puerta, hablando con la gente, contando nuestra historia. Llevábamos fotos de los niños, testimonios de las mujeres, dibujos hechos por los pequeños del orfanato. El pueblo se unió. Hasta los más escépticos firmaron una petición para detener la obra. Pero los funcionarios eran duros. Vinieron con trajes, papeles y amenazas legales. Uno de ellos me dijo, sin mirarme: «Lo siento, señora, son órdenes». Me quedé quieta. Luego respondí con calma: «Ustedes tienen leyes, nosotros tenemos historia». Esa tarde decidí hacer algo más grande. Llamé a un periodista de la ciudad que alguna vez había publicado el libro sobre María. Le conté lo que pasaba. 2 días después, su reportaje salió en la portada de un periódico nacional. «Quieren destruir el hogar que salvó a cientos de mujeres. La herencia viva de María Ramírez está en peligro». El teléfono no paró de sonar. Llegaron donaciones, apoyo y hasta una carta de una diputada que había sido una de las niñas del orfanato. Por primera vez, comprendí lo que María había querido decir. Las raíces del amor son más fuertes que el poder. Los días siguientes fueron una batalla constante. Los inspectores del gobierno insistían, enviaban notificaciones, amenazas y plazos.
pero nosotros seguíamos firmes. Una tarde, el alcalde vino en persona. Era un hombre joven, ambicioso, con sonrisa falsa. «Señora Lucía», dijo, «entiendo su apego sentimental, pero el progreso no espera». «¿Y qué entiende usted por progreso?», le respondí. «¿Arrancar las flores para poner cemento?». El hombre me miró con fastidio. «Mire, podemos ofrecerle una compensación económica». «No quiero dinero», dije, firme. «Quiero justicia». Cuando se fue, las mujeres aplaudieron. Pero yo sabía que aquello solo había comenzado. Esa noche volvieron los recuerdos. Me vi otra vez con la maleta vieja y el bebé en brazos, cruzando el umbral de esta casa por primera vez. Y recordé a María diciéndome: «Este lugar no es mío ni tuyo, Lucía. Es de todas las que necesiten volver a empezar». Al día siguiente, el periodista regresó. Traía buenas noticias. El caso se volvió viral. La gente está pidiendo que declaren la Casa del Amanecer Patrimonio Cultural. Casi no lo creí, pero así fue. En menos de una semana, las autoridades recibieron miles de firmas. El río que una vez fue escenario de tragedias, ahora era símbolo nacional de esperanza. El día que llegaron los papeles oficiales, lloramos todas. El decreto decía: se declara la Casa del Amanecer como patrimonio comunitario en honor a la memoria de María Ramírez, defensora del amor, la dignidad y el perdón. Colgué el documento en la entrada, justo debajo del retrato de María, y frente a todos dije en voz alta: «Lo logramos, María. Tus raíces siguen vivas». El limonero floreció esa misma noche, aunque no era su temporada. Las flores caían sobre el suelo como pequeñas estrellas, y en cada pétalo sentí su presencia. Miré al río y supe que ella estaba ahí, en el agua, en la risa de los niños, en la fuerza de cada mujer que se niega a rendirse. Y entonces comprendí que el legado de María no estaba en sus palabras, ni siquiera en su casa. Estaba en nosotras, en todas las que aprendimos que el amor, cuando es verdadero, no muere, se multiplica. Han pasado casi 20 años desde que la Casa del Amanecer fue declarada patrimonio. Ahora soy yo la que tiene el cabello blanco, las manos arrugadas y la voz pausada, pero el corazón lleno. Los niños que un día acogimos son padres ahora y traen a sus propios hijos para que conozcan el lugar donde sus madres encontraron refugio. El sonido de sus risas es mi mejor medicina. Y cuando camino por el jardín, entre los limoneros que María plantó, siento que cada hoja cuenta una historia distinta, pero con la misma raíz: la esperanza. Hace un tiempo llegó una chica nueva, de apenas 16 años. Se llama Rosa. Al principio era tímida, casi no hablaba. Venía de un hogar donde las palabras se usaban para herir, no para amar. Una tarde, mientras regábamos las plantas, me dijo: «Lucía, ¿por qué sigues aquí si ya hiciste tanto?». Sonreí. «Porque nadie termina de sanar, hija. Cada día aprendo algo nuevo». «¿Y qué aprendiste hoy?». «Que las raíces más fuertes son las que crecen después de una tormenta». Ella me miró con los ojos brillantes, y en ese instante supe que Rosa tenía algo especial. Esa mezcla de ternura y fuego que una vez vi en María. Comenzó a escribir poemas, historias, reflexiones. Las pegaba en las paredes del orfanato y pronto todas las mujeres las leían y se reconocían en sus palabras. Una de sus frases se volvió mi favorita: «No tengo apellido famoso, pero llevo en la voz la fuerza de las que ya no están». Supe entonces que el legado estaba a salvo, que la historia de María, la mía y la de tantas mujeres, seguiría viva a través de ella. Un día le entregué el diario del amanecer, lo mismo que María me dejó a mí. Rosa lo tomó con las manos temblorosas. «¿Y si no estoy lista?», me preguntó. «Nadie lo está, hija. La vida se aprende mientras se vive». Esa noche, mientras la veía leer bajo la luz tenue, comprendí que el río había encontrado una nueva voz, una que no hablaba de dolor, sino de futuro. El amanecer llegó con un aire distinto. Rosa había pasado toda la noche escribiendo. Cuando la encontré, tenía ojeras y una sonrisa tranquila. «¿Qué escribes, hija?», le pregunté.
El nuevo diario del amanecer, respondió. Quiero que las niñas que lleguen después también sepan quién fue María, quién fuiste tú y quiénes somos todas nosotras. Me quedé en silencio, conmovida. Ella siguió hablando. Ya no quiero que nuestra historia se cuente solo como tragedia. Quiero que sea una historia de victoria. Sus palabras me hicieron llorar, porque por primera vez alguien veía nuestro pasado no como una herida, sino como una semilla. Esa misma semana, Rosa organizó una jornada con los jóvenes del pueblo. Les habló de María, del río, del limonero y del poder del perdón. Su voz temblaba al principio, pero pronto todos la escuchaban con atención. Era la primera vez que veía a los hombres jóvenes del pueblo quedarse callados, tocados por la historia. Al final del día, uno de ellos dijo: «Yo no sabía que una mujer podía cambiar tantas vidas». Y Rosa respondió con firmeza: «Una mujer no, muchas. Porque cuando una se levanta, arrastra a todas las demás hacia la luz. Aplausos, lágrimas, silencio». Yo, sentada al fondo, sentí un orgullo que no cabía en mi pecho. Había llegado el momento. Esa noche, llamé a Rosa a mi habitación. Le entregué la llave del despacho de María, la más antigua de la casa. «A partir de hoy, eres tú quien la cuida», le dije. Ella se echó a llorar y me abrazó. «No puedo reemplazarte. No quiero que lo hagas. Solo quiero que sigas plantando flores donde otros pusieron espinas». Antes de irse, Rosa me preguntó: «¿Y si un día el río se seca?». Le acaricié el cabello. «Entonces nosotras aprenderemos a llorar de alegría para llenarlo de nuevo». Esa noche dormí tranquila. Sabía que María, allá donde estuviera, también sonreía, porque su semilla había germinado otra vez. El viento del río soplaba suave esa mañana, trayendo consigo el aroma de los limoneros. Yo observaba desde el balcón cómo Rosa hablaba con un grupo de jóvenes visitantes que habían venido de la capital. Sus palabras eran firmes, claras y llenas de convicción. «María Ramírez no fue una heroína de cuentos», decía. «Fue una mujer real. Amó, se equivocó, perdonó, y eso la hizo inmortal». Los muchachos la escuchaban con admiración. Muchos grababan en sus teléfonos, prometiendo compartir su historia en las redes y universidades. Yo sonreía desde la distancia, con el corazón dividido entre el orgullo y una sombra de miedo, porque sabía lo que venía. Cuando las voces viajan lejos, también llegan oídos que no entienden, que temen la verdad. Esa noche, Rosa vino a verme con una mezcla de entusiasmo y duda. «Lucía», me dijo, «me han invitado a hablar en la ciudad. Quieren que cuente la historia de María en un congreso de mujeres». Me quedé en silencio. La miré, y por un instante vi en ella a la misma María joven, con la misma llama en los ojos. Pero también recordé lo que el mundo puede hacerle a una mujer que alza la voz. «¿Y tú qué sientes?», pregunté. «Miedo», confesó, «pero también esperanza. Siento que, si no lo hago, la historia se quedará aquí, encerrada entre estas paredes». «¿Y si lo haces?», dije. «Tal vez cambie vidas, tal vez cambie la mía». La abracé. «Entonces hazlo, hija. Pero recuerda lo que María me enseñó. El amor y la verdad siempre cuestan algo. Prepárate para pagar el precio». Rosa asintió. Esa noche escribió su discurso junto al río. Vi desde la ventana cómo el reflejo del agua iluminaba su rostro, como si el mismo espíritu de María la acompañara. El día de su partida, todos nos reunimos en el jardín. Los niños le entregaron flores, las mujeres le cantaron, y yo le puse en el cuello el medallón de María, el mismo que había pertenecido a los Ramírez generaciones atrás. «Esto te protegerá», le dije. «Pero más que eso, te recordará quién eres». Rosa partió al amanecer, con el corazón lleno y el alma valiente, y mientras su figura se alejaba por el camino, supe que estaba empezando una nueva historia. Una que no hablaba de heridas, sino de alas. La ciudad era un mundo nuevo para Rosa. Luces, autos, ruido, gente corriendo sin mirarse. Pero en medio de aquel caos, su voz resonó como un eco cálido. Subió al escenario con paso firme.
El auditorio estaba lleno. Tomó el micrófono, respiró hondo y comenzó. Mi nombre es Rosa y vengo de un lugar donde las lágrimas se transforman en flores. El público guardó silencio. Ella continuó, con la voz temblando al principio, pero luego segura, luminosa. Habló de María, de Lucía, de la casa del amanecer, de las mujeres que encontraron allí refugio y de los niños que aprendieron que el amor puede sanar lo que la vida rompe. Mostró fotos del río, del limonero, de los rostros sonrientes, y dijo una frase que hizo que todos se levantaran para aplaudir. El perdón no borra el pasado, pero lo vuelve un lugar donde se puede volver sin miedo. El video de su discurso se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Mujeres de distintos países escribieron pidiendo visitar la Casa del Amanecer, aprender, ayudar. Pero con la fama vino el peligro. Un empresario poderoso anunció planes para construir un complejo turístico junto al río. Prometía modernizar la zona, pero todos sabíamos lo que eso significaba, destruir la esencia del lugar. Rosa regresó a casa con la noticia. «Quieren comprar los terrenos vecinos», me dijo, furiosa. «Dicen que el turismo traerá dinero, pero traerá silencio», me lucía. «Ese tipo de silencio que ahoga». «Ya lo vivimos una vez, hija», respondí. «El poder no cambia, solo cambia de rostro». Esa noche, Rosa escribió una carta abierta y la publicó en todos los medios. Decía: «El río no necesita hoteles para ser bello, necesita respeto, porque ahí descansan las historias de las mujeres que dieron su vida por amor y dignidad. Y no permitiré que se las borre otra vez». Los días siguientes fueron una tormenta. Entrevistas, críticas, amenazas, apoyo. Pero Rosa no se dobló. Una tarde me dijo: «Lucía, ahora entiendo lo que sentiste cuando defendiste la casa». «Y ahora tú entiendes lo que sintió María», le respondí. Ella sonrió con los ojos brillantes. Entonces, seguimos la misma corriente. «Sí, hija», le dije, mirándola con orgullo. «Pero esta vez, el río tiene tu nombre». La tormenta no tardó en llegar. Los inversionistas comenzaron a presionar. Llegaron con papeles, promesas vacías y discursos sobre progreso. Querían construir un hotel de lujo justo al lado del río, el mismo lugar donde María encontró paz, donde Lucía sembró esperanza y donde ahora tantas mujeres habían renacido. Rosa no se dejó intimidar. Convocó a toda la comunidad. Las mujeres del pueblo salieron con pancartas, los niños pintaron dibujos del río y los hombres, por primera vez, se unieron también. Era una marea humana, defendiendo no solo una casa, sino un símbolo. El alcalde intentó negociar. «Rosa, entiende, esto traerá trabajo, turismo, dinero». Ella lo miró con serenidad. «El dinero compra cosas, no raíces. Y aquí las raíces son más profundas que cualquier ladrillo». Su voz se volvió la de todas. Los medios volvieron a cubrir la historia. El mundo entero recordó a María Ramírez, la mujer que transformó su dolor en un refugio. Ahora, su nieta espiritual hacía lo mismo. Una noche, recibí una llamada. Era Rosa. Su voz sonaba tensa pero firme. «Lucía, intentaron entrar a la casa. Rompieron la cerca del jardín. ¿Estás bien?» «Sí». Pero el miedo regresó, ese mismo que tú y María conocieron. Guardé silencio. Luego dije: «Entonces recuerda cómo lo vencimos, juntas». Al día siguiente, llegué al amanecer. El cielo estaba gris, el aire cargado de lluvia, y allí estaba ella, frente al portón, con decenas de mujeres detrás, sosteniendo velas encendidas. El periodista de la ciudad también había venido. Las cámaras grababan. Rosa se adelantó, con el medallón de María sobre el pecho. «Este río no está en venta», declaró frente a todos. «Aquí hay historia, fe y amor, y eso no se negocia». La multitud estalló en aplausos. El alcalde bajó la mirada. Por primera vez, supe que el miedo había cambiado de lado. Esa noche, el cielo se abrió y comenzó a llover, pero nadie se movió. Nos quedamos ahí, empapadas,
riendo, llorando, cantando. Las velas se apagaron, pero la fe ardía más fuerte que nunca. Cuando la tormenta cesó, un arco iris cruzó el río. Rosa se acercó a mí y me susurró. ¿Lo ves, Lucía? Sí, hija, le dije. María está celebrando con nosotras. Y supe que la Casa del Amanecer había ganado otra vez. Un año después, la Casa del Amanecer seguía en pie. El gobierno canceló el proyecto del hotel y el terreno junto al río fue declarado reserva natural y educativa. En su entrada, una placa nueva llevaba las palabras de Rosa. Aquí, donde las lágrimas se convirtieron en flores, las mujeres aprendieron que el amor más fuerte es el que nace del perdón. Rosa ahora dirige la casa. Tiene 29 años y su voz se escucha en escuelas, congresos, comunidades rurales, pero nunca se olvida de sus raíces. Cada mañana, antes de empezar el día, camina hasta el río, toca el agua y susurra. Gracias, María. Gracias, Lucía. Yo, desde mi habitación, la observo con orgullo. Mis piernas ya no son firmes, pero mi espíritu sí. Sé que cuando cierre los ojos, no dejaré vacío alguno, porque mi vida fue un puente entre dos generaciones de mujeres valientes. Una tarde, Rosa entró en mi habitación. Lucía, me dijo con ternura, el limonero dio frutos otra vez. Sonreí. Entonces es hora. Le entregué una pequeña caja de madera. Dentro, el anillo de oro con las iniciales M, R, I, S. Es tuyo ahora, le dije. Que nunca olvides de dónde venimos. Ella lloró. Prometo cuidar la casa, el río y el amor que empezó todo. No lo prometas, le respondí. Vívelo. Esa noche, el cielo estaba lleno de estrellas. El río reflejaba la luna, como si la abrazara, y sentí la presencia de María, suave, luminosa, como un susurro entre las hojas. Lo hiciste bien, Lucía. Lo hicimos todas. Cerré los ojos con una sonrisa, y en mi último pensamiento vi a Rosa, de pie junto al limonero, enseñando a los niños a plantar nuevas semillas. El ciclo se había cumplido. De María nació el perdón, de mí la fe, y de Rosa la voz. La Casa del Amanecer seguía viva, no como un lugar, sino como una promesa eterna, que ninguna mujer volvería a ser silenciada. El río corría sereno, susurrando las palabras que atravesaron 3 generaciones. El amor no se hereda, se siembra.